Hola, soy Alice Salcedo, estudiante del programa de Contaduría de la UNAD, y el día de hoy vengo a hablarles sobre la sustentación final del curso de Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal, más exactamente sobre la información exógena. Vamos a hablar un poco sobre las generalidades. Empecemos diciendo qué es, o respondiendo a esta interrogante, ¿qué es la información exógena y para qué sirve? Bueno, comentaré que la información exógena es una herramienta de gran importancia para la administración tributaria debido a que le permite realizar labores de fiscalización y control a través del cruce de información, de las cuales se pueden identificar contribuyentes que no han cumplido de forma oportuna con el pago de sus impuestos. Pues, ¿para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve? Sirve para poder hacer un procesamiento masivo de información, permite que haya aseguramiento de la información desde el punto de vista tributario de los contribuyentes como del financiero y económico. Garantiza la protección de información. También da una garantía de origen que indica que la persona a la cual es consultada directamente sea la que aparezca en los formularios, ya sea persona natural o persona jurídica. ¿Quiénes están obligados a presentar esta obligación? Valga la redundancia. Bueno, están obligados entidades de cooperación con organizaciones internacionales, compañías vigiladas por la superintendencia financiera como los bancos, o las que directamente hacen créditos, declarantes de IVA, retefuente o autorretenedor, ya sean grande, pequeña o mediana empresa, entidades extranjeras, puede ser también contratistas del Estado, entidades públicas, también las cámaras de comercio, persona natural o persona jurídica que facturen o expiden algún tipo de factura, entidades catastrales y responsables del impuesto al carbono. ¿Quiénes no están obligados a presentar esta información exógena? Los entes públicos del nivel nacional y territorial, del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos o patrimonio. Las personas naturales no están obligadas a presentar información exógena tributaria a menos que sean responsables de retener o recaudar impuestos. No están obligadas a presentar información exógena las personas naturales y sus asimilados, personas jurídicas y sus asimilados, y además entidades que durante el año 2020 adelanten dado el trámite de cancelación del RUT de oficio o por solicitud propia. Proseguimos con cuáles son los formatos donde se presenta la información exógena o los más utilizados. Si bien bajo la última resolución, bajo la vigencia del 2022, se plantea que hay más de 50 formatos utilizados para las organizaciones pymes, pequeñas o medianas empresas, donde pueden presentar la información exógena, pero entre ellos tenemos los más usados, que son el 1001 o el 1001, que es el pago o abonos en cuentas o retenciones practicadas. Está el 1003, que es retenciones en la fuente que le practicaron o que practican. Está el 1005, que es impuesto a las ventas descontable. Está el 1006, que es impuesto a las ventas por pagar, o sea, el IVA generado. Tenemos el 1007, que es ingresos recibidos. Tenemos el 1008, saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre. Tenemos el 1009, que es saldo en cuentas por pagar al 31 de diciembre. El 1010, que es información de socios, accionistas, comuneros y o cooperadores. Tenemos el 2276, que es información de renta de trabajos y pensiones. Si bien de este tema casi no se habla, pues aquí tenemos algo para tener en cuenta, que son los conceptos para presentar dicha información. De pronto aquellas personas que no tienen conocimiento o no están relacionadas, los conceptos de activos se inician por 1, los conceptos para los pasivos se inician por 2,
Los conceptos para el patrimonio se inician por el número 3, los conceptos de ingresos se inician por el número 4 y los conceptos de gastos se inician por el número 5. Esto con el fin de relacionar cómo debemos diligenciar el formato, más que todo por lo menos el 1001. Debemos saber dónde vamos a aplicar cada retención o IVA de acuerdo al mecanismo o la dinámica de las cuentas. Ya sabemos que la dinámica de las cuentas es como la que le acabo de mencionar: 1 para activos, 2 para pasivos, 3 para patrimonio, ingresos y gastos. Así vamos identificando en qué parte vamos a hacer el registro de los impuestos o las deducciones. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para presentar información exógena? De acuerdo a lo anterior, para estar obligado a presentar información exógena es necesario cumplir con algunos requisitos, ya que la norma incluye la conjunción y, es decir, que se deben tener ingresos brutos superiores a 500 millones y además tener ingresos por rentas no laborales o por rentas de capital superiores a 100 millones de pesos. Es decir, que las sumas de rentas no laborales más las rentas de capital deben ser superiores a 100 millones de pesos. Fechas y plazos para presentar información exógena. Aquí tenemos dos grandes grupos, tenemos grandes contribuyentes y tenemos personas naturales y personas jurídicas. ¿En qué se diferencian o qué debemos tener en cuenta? Para tener en cuenta que se toma el último dígito del NIT de la empresa y casi siempre las fechas estipuladas es en el mes de abril o en el mes de mayo. Y para las personas jurídicas y naturales tenemos en cuenta los últimos dígitos, ya sea de la cédula o del NIT, y las fechas probables para presentar la información exógena están entre los meses de mayo y de junio. Eso es pedido de apoyo, de ayuda para los que lo necesitan. Aquí tenemos más fechas. Muchas gracias.